Esto es Visceral, un espacio para pensar lo que sentimos y sentir lo que pensamos, sin anestesia y sin recetas rápidas. Acá hablo de cuerpo, emoción, sistema nervioso y experiencia interna, desde una mirada humana, encarnada y crítica del discurso del bienestar que todo lo quiere resolver con una curita. Soy Jessie Hugo Bono, terapeuta y educadora somática. Gracias por estar acá. Bienvenida a este segundo episodio, cuando tu síntoma es emocional, entre muchas comillas. ¿Por dónde se empieza? Un poco de contexto, situación que probablemente te es familiar. Vas al médico, visitas diferentes especialistas, pedís una segunda opinión, a veces hasta una tercera. Tus estudios clínicos y evaluaciones están bien y de pronto aparece un diagnóstico, si es que se puede preciar de tal, que te dice es estrés, es emocional. Y empiezan a aparecer frases medio eslogan como tenés que relajarte, tenés que gestionar mejor el estrés. Y quizás todo esto te suena y la reacción interna es un poco de alivio mezclado con vacío, desconfianza, porque a lo mejor decís, no puede ser, estoy segura que hay algo que está mal, como es que no lo encuentran. Enojo, confusión y volvés a pensar en esto que te dijeron, es estrés, es emocional, y te haces las preguntas, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué hago con esto? Todo muy lindo, esto, ¿con qué se come? ¿No? No sabes si es mejor que sea emocional o peor. A veces hasta aparece este sentimiento de que hubieras preferido que fuera algo físico, porque tiene una solución supuestamente que es clara. Hay un camino definido que tenemos que seguir, hay un tratamiento y ese síntoma mejora, ¿no? Esto puede ser muy desolador, porque vos te sentís mal físicamente. Te dicen que no es grave, que no tenés nada, que no pasa nada, y al mismo tiempo vos te seguís sintiendo igual, incluso a lo mejor peor, cuando te dicen esto. Vos no sabés qué hacer con esto. Aparece a veces hasta algo muy cruel, que es sentir que deberías estar agradecida. Aparece esto de minimizar lo que te pasa, o por el contrario, esto te termina despertando más hipervigilancia, porque no puede ser, ¿no? Seguro que tengo algo. Y quiero reforzar algunas ideas con respecto a esto. Y voy a usar muchas comillas. Que no sea grave, comillas, comillas, que no sea grave no significa que no es real. Que no tenga causa fisiológica aparente no invalida que vos estés con dolor, con molestia, con síntomas. Completa acá con lo que vos quieras. El malestar sigue ahí. Eso que duele sigue ahí. Y más duele muchas veces irte del espacio de ese profesional sintiéndote sola e incomprendida. Y yo lo sé porque me tocó estar ahí. Durante muchos años, de esto hace un montón de tiempo,
Durante un montón de años tuve gastritis crónica y síntomas asociados, pero en ese entonces mi mayor problema tenía que ver con una gastritis fuerte. Uno de los primeros gastroenterólogos que veo en su momento me da un antiácido muy conocido en el mercado, 40 miligramos, o sea, imagínate una guasada. Una guasada, estamos hablando de que yo en ese entonces estaba en mis 20 y picos. Vos imaginate, ahora tengo 39. Vos imaginate, de esto pasó bastante tiempo. Pero este profesional me dijo, toma esto de forma crónica. Y a mí me empezó a aparecer este interrogante. Al principio lo agarré y dije, sí, obvio, vamos para adelante. Me fue bien, estuve bien durante mucho tiempo. Igual voy a hacer acá un paréntesis. Muchas veces, incluso tomando el antiácido, si desbarrancaba fuerte con algunas comidas o estaba en un momento emocional fuerte, había algunos días que yo igual tenía síntomas, ¿sí? Hago este paréntesis. Cuestión que al año y medio, empiezo a tener dudas, empiezo a tener pensamientos de este estilo. Yo estoy en mis veintes. ¿Cómo puede ser que sea normal? ¿Cómo puede ser que me estén diciendo que yo tengo que tomar un antiácido de por vida? Y que hay muchas personas en sus veintes como yo a las que les pasa lo mismo, que no pasa nada, esto es normal. Entonces, claro, yo empecé a pensar, ¿qué tan normal es? ¿Por qué es tan normal? Y aparte, para que a mis 40 me van a tener que duplicar la dosis. Empecé a hacerme todas estas preguntas y dije, voy a ver otro especialista, voy a pedir una segunda opinión. No es que no le di tiempo al tratamiento, ¿se entiende? Estuve como un año y medio, 2 meses, 2 años tomando el antiácido religiosamente todos los días. Cuestión que pido otra opinión, me hacen una endoscopia digestiva alta y sale un Helicobacter pylori. Para quien no sabe, es una bacteria que se aloja en el tracto digestivo. Entonces me dicen, claro, es probable que esta bacteria tenga que ver con tus síntomas. Hice un tratamiento para erradicarla, finalizado el tratamiento y cierto tiempo de reposo clínico, luego reposo de medicación, volvemos a revisar. La bacteria efectivamente había sido erradicada. Jesse y equipo médico 1, Helicobacter pylori 0. Pasa el tiempo y yo vuelvo con los síntomas. Vuelvo al médico, al mismo gastroenterólogo que me había ayudado a salir de esta al comienzo. Bueno, tenemos que volver a medicar, no pasa nada, es un antiácido, es un tiempo, vamos a ir viendo. ¿Qué pasó? Otra vez entré en esta de depender del antiácido, que acá quiero hacer una aclaración. Si vos tomás antiácidos, no tiene absolutamente nada de malo. Cuando hay que tomar medicamentos, hay que tomar medicamentos. La medicación no es mala. La medicación es necesaria. Ahora bien, no quiero que esto sea sacado de contexto, ¿sí? Por eso lo aclaro. Yo acá lo que estoy haciendo en este momento es contarte mi historia personal y cómo yo lo viví desde mi perspectiva. Para mí, en ese entonces, y ya estaba, bueno, en mis 20 y largos para este entonces, no era tan normal. Yo no quería depender de un antiácido, me hacía mucho ruido, porque no estamos hablando de un diagnóstico más grande, más fuerte. Estamos hablando de un antiácido y no le estoy quitando peso. Pero mi planteo era este. ¿Cómo puede ser que yo en mis 20 todavía no cumplí los 30, voy a tener que tomar antiácido toda mi vida? Hay algo que me hace ruido. Obviamente, mucho de lo que me decían tenía que ver con lo emocional. Me dijeron, ok, amiga, ya erradicamos el Helicobacter pylori, estuviste unos meses más o menos bien, ahora la gastritis se está instalando de vuelta, la bacteria no está. Tenemos que empezar a evaluar que hay cuestiones emocionales de por medio.
vamos a hacer una endoscopía de control, pero claro, cuando la endoscopía vuelve excelente, tuvimos que empezar a evaluar cuestiones que tenían que ver más con lo emocional. Cuestión que yo empecé un camino muy profundo que tiene que ver con trabajar lo emocional, pero también trabajar mi alimentación, el movimiento, los médicos, las médicas, los profesionales, las profesionales que consumían, ¿no? Porque ahora ya tanto no pasa. Hay profesionales que trabajan mucho desde el nuevo paradigma, pero los que seguían trabajando desde el viejo paradigma te decían, es emocional, nos vemos, besito en la frente. Por suerte este médico ya era más del nuevo paradigma, entonces yo me embarqué en todo este viaje de exploración, de sanación, como quieras llamarlo. Pero es cierto que las primeras veces que el escenario de tu endoscopía está bien, es emocional, hay que evaluar, ¿no? ¿Qué está pasando en tu vida? La verdad, la realidad es que yo me iba como el culo del consultorio, y te lo digo así nomás. Me iba como el culo. Y me ha pasado con otro montón de cosas, ¿eh? Te cuento esto porque para mí fue un antes y un después. Yo ya hace añares que no tengo la necesidad de tomar un antiácido. Hace añares que no tengo la sensación de que el esófago y la garganta y el estómago me queman. Te lo cuento porque para mí realmente fue un hito, pero las primeras veces que yo me iba del consultorio y me decían, esto es emocional, hay que revisar otras cosas, por acá no es, anda a terapia, un montón de cosas me han dicho. La verdad es que me sentía como el culo. Me pasó años anteriores con infecciones urinarias, años anteriores incluso te trataban peor de lo que te pueden tratar ahora cuando te lo dicen, ¿no? Pero esto no es una crítica al sistema de salud, esto lo digo desde mi experiencia personal. Hay excelentes profesionales y otros profesionales, como en todo. Cuestión. Te cuento mi experiencia personal, un pedacito de ella, para que sepas que yo estuve ahí, para que sepas un poco más de que quien está del otro lado, acá, charlándote, lo que te dice, un poco, te lo dice, porque se fue 1000 veces de consultorios médicos sintiéndose fatal. Entonces, yo te voy a contar lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando estuve en esa situación. Y ya sabes, porque recién te lo conté, varias veces estuve. Pero por sobre todas las cosas, me hubiera gustado que me lo dijeran la primera, o esas veces que más angustiada y nerviosa y adolorida me sentía. Esas veces en las que tampoco entendía y tanto miedo tenía. Yo todavía no era la Jessie que soy hoy. Era una Jessie asistente ejecutiva que trabajaba en la corpo y que aún no tenía ni idea de todos estos temas. Ser terapeuta era un escenario que todavía no se vislumbraba en mi futuro. Que sea emocional no significa que no te duela. Que sea emocional no invalida lo que vos estás sintiendo. Y esta es la primera cosa que me hubiera encantado que me dijeran. Para avanzar en cosas que me hubiera encantado que me dijeran, y que por eso yo hoy quiero decirte a vos, tu mundo emocional, el estado de tu sistema nervioso y tu capacidad de gestionar tus emociones impacta directamente en tu biología. Un sistema
nervioso desregulado de forma sostenida en el tiempo puede terminar desarrollando síntomas físicos de casi cualquier tipo y también hacerlos crónicos. Lo que yo te voy a contar ahora no es para que te identifiques con todo, sino para que sepas que esto existe. Cuando entramos en la rueda de los síntomas emocionales, porque generalmente a quien le pasó no le pasa una sola vez, por eso te contaba recién que a mí me pasó varias veces con distintos síntomas. Lo que suele suceder cuando uno entra en esta rueda de los síntomas emocionales, lo que más se ve al comienzo tiene que ver con síntomas digestivos, con alergias de todo tipo, pero sobre todo en la piel, con cefaleas tensionales, contracturas crónicas, temblores, dolores en el pecho, a veces dificultades para una respiración completa, con sensación de ahogo, solo por nombrar algunas cosas. Son como los clásicos. De acá se desprende todo un abanico. Fíjate que yo hacía infecciones urinarias a repetición y mis últimos 8 urocultivos venían limpios. Incluso no estoy mencionándote la gastritis acá, de la que yo padecí tantos años, ¿sí? Estoy empezando más como por los clásicos. Esto no es para asustarte, sino para que sepas que hay ciencia detrás de lo que te estoy diciendo. Esto está muy estudiado. Cualquier condición crónica incluso tiende a empeorar en periodos de estrés y después mejora, se acomoda. Hoy por hoy sabemos que casi cualquier condición puede despertarse por estrés, pero también las condiciones que son crónicas tienen picos que empeoran cuando estamos atravesando momentos emocionales duros. Otra cosa que me hubieran gustado que me dijeran, y que yo esto lo digo un montón, es que la regulación emocional no se da nunca a la fuerza, todo lo contrario. El sistema nervioso no responde a mandatos, no podés forzar calma, no te podés obligar a sentirte mejor, no te podés obligar a digerir bien, decirte relájate cuando estás activada suele generar más tensión, más frustración y más autoexigencia. La autoexigencia, de hecho, tiene mucho que ver con la historia personal de cada una y suele ser un indicador ya de por sí de que el sistema nervioso está en un momento de desregulación. Cuando vos querés arrancarte el síntoma físico o eso que estás sintiendo, a lo mejor una emoción que duele, en lugar de atenderlos, el síntoma o la tensión aumentan el volumen. Es biología. Si estás escuchando del otro lado, a lo mejor esto te resuena. Te empezaste a pelear con el síntoma, te empezaste a pelear con la emoción, querías dejar de sentirlos, te enojaste porque estaban ahí y todo tu estado anímico probablemente empeoró. Esto tiene que ver con que cuando respondemos de esta manera, el síntoma o la emoción responde de esta otra manera, porque no la estamos escuchando, no la estamos pudiendo atender. Entonces, para que le demos bolilla, aumenta el volumen. Es biología pura.
otra cosa que me hubiera gustado que me dijeran y que quiero decirte hoy, es que regular no es eliminar el síntoma. Esto me da mucha bronca porque lo veo todo el tiempo en redes sociales, hay un montón de gente hablando un montón de boludeces alrededor de este tema, como que trabajando en la regulación de tu sistema nervioso, regulándote emocionalmente, se van los síntomas. Ah, me pone mal. Regular no es que el síntoma desaparezca rápido, no es, y acá estoy usando comillas, no es estar bien, comillas, no es estar siempre tranquila. Eso no existe. Eso no existe. Nadie puede estar bien todo el tiempo. Eso no existe. Regulación interna significa que yo puedo fluir entre mis distintos estados emocionales sin quedar atrapada en ellos. Y que si quedo atrapada en ellos no pasa nada. Probablemente necesito atender necesidades no resueltas y las atiendo. Significa que soy capaz de tomar contacto con eso que me está pasando y no me desborda. Y si me desborda por un momento, puedo volver, procesar eso y empezar a acercarme a mi equilibrio gradualmente. Normalicemos exigir menos, hacer menos promesas, normalicemos más proceso. El proceso jamás es lineal. Somos humanas, somos mamíferas. Pensalo de esta manera. Por algo la biología puso toda esa bellísima amalgama de emociones de la que disponemos. Todas esas emociones, todas las emociones tienen su función. Todos los estados del sistema nervioso tienen su función. Para algo están ahí, pero cuando no las conocemos, si no sabemos atender nuestras necesidades, ahí es cuando la desregulación aumenta y se instala. Hay ciertos primeros gestos posibles para con vos misma que quiero traerte hoy sin recetas mágicas. Para mí una de las cosas más importantes tiene que ver con empezar a escucharte. Muchos de los estados tensionales escalan por falta de escucha interna de las propias necesidades y señales del cuerpo. Y sé que es muy difícil escucharte. ¿Por qué? Si estás en esta, ¿no? Si a vos este episodio te interpeló, es porque es incómodo y muy amenazante entrar en contacto y entender las señales de tu cuerpo, probablemente para vos. Hay todo un trabajo previo que hacemos, pero ya, hoy mismo, ahora mismo, vos podés empezar a escucharte distinto. Podés empezar a poner la intención en cultivar una observación un poquito más libre de juicio y empezar a nombrar, a poner como etiquetas, ¿no? A eso que estás sintiendo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Y para esto voy a usar una escala del 1 al 5. Siendo 1, está todo bien, no pasa nada. Y siendo 5, me duele a tal punto de que me inhabilita, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que quiero darte. No es lo mismo que algo duela en un 5 a que algo moleste en un 2. Porque todo tu sistema nervioso va a reforzar eso. Si yo siento, tengo sensaciones en el cuerpo, siento que hay algo que me está doliendo, por ejemplo, y hago un poco de foco ahí y clarifico un poco esas sensaciones,
A lo mejor me doy cuenta que me molesta, no me duele. Y al poder decir, al poder poner en palabras, ah, no, pará, es molestia. Y es molestia en un 2, por ejemplo, el sistema nervioso va a responder de una forma muy distinta, con muchísima menos activación que si yo me digo a mí misma que me está doliendo y que me duele en un 5. Ahí me voy a agitar, me voy a poner nerviosa, me va a doler más, voy a empezar a tener pensamientos que van a reforzar que a mí me duele en un 5. Entonces, qué importante es poder empezar a nombrar, a etiquetar lo que sentimos, porque todo nuestro sistema va a acompañar eso, nos guste o no. Otra cosa que quiero traerte para que te lleves con invitación tiene que ver con empezar a registrar cuáles son esos recursos que a vos te hacen bien y que te ayudan. Acá no hay nada chiquito, todo lo que te aporte es enorme. Entonces empezar a registrar estas cosas que a vos te ayudan a volver al equilibrio y hacete una lista que puedas tener a mano. O sea, no te la dejes en una libreta cajoneada. Si podés, usate las notas del celu, algo que puedas tener siempre con vos. ¿Y por qué te digo esto? Porque en los momentos de urgencia, cuando tenemos un secuestro emocional, ¿sí? Esto significa que tu emocionalidad escaló a tal punto que la parte pensante y racional se apagó. ¿Sí? Esto es muy normal, nos pasa todo el tiempo, con suerte cada vez te pase menos. ¿Qué pasa? Si vos entraste en un secuestro emocional, estás completamente tomada por la emoción, no te vas a acordar de tus recursos. Entonces, abrite el keep en el celu y elegí uno de tus recursos para poder traerte de vuelta, para poder bajarte. Busca espacios que nutran tu corazón y que te ayuden a salir adelante. No te quedes sola, salvo cuando quieras estar sola, claramente. Porque yo te juro que no estás sola. Hay 1.000.000 de mujeres que pasan en silencio lo que vos estás atravesando. Y por aislarte, pensás que sos la única y que tenés algo malo. Y eso no es así. Y de la mano un poco de esto, quiero decirte, con el corazón muy abierto, algo que cuando a mí me lo decían, me caía súper mal, pero que creo que también tiene que ver con el contexto, ¿no? Y con las personas que me lo decían y con cómo me lo decían. Yo espero de corazón que vos puedas recibirlo en este espacio ahora de otra manera. Y si te enoja y te cae como el culo, bueno, también está bien. Te pido disculpas, no es mi intención, pero no puedo controlar lo que despierta en vos cuando digo lo que digo. Entonces, buscate una terapeuta. Buscate una terapeuta que a vos te guste. No tengo que ser yo, puede ser cualquiera. Obvio que si querés profundizar, yo tengo espacios en donde trabajamos esto. Y ahora pasaba el chivo. No, en serio. Obvio que si querés profundizar, acá estoy. Pero no tengo por qué ser yo. Puede ser cualquiera. ¿Y por qué te digo esto? Y me acuerdo de cuando a mí me enojaba un montón cuando me lo decían. Pero mucho tiempo más tarde lo entendí. Porque es mucho más amoroso recorrer este camino acompañada. Biológicamente necesitamos de los otros, está en nuestro ADN. Entonces, normalicemos el acompañamiento, despatologicemos pedir ayuda, quitémonos de encima el peso de hacerlo solas. Seguro que ya es un montón el peso de lo que estás atravesando. Entonces, quitémonos de encima el peso de hacerlo solas.
Y para ir redondeando cosas que quiero que te lleves hoy, quiero decirte que esto que a lo mejor te pasa hoy no llegó para quedarse. Esto que a lo mejor te pasa hoy no llegó para quedarse. Tiene fecha de vencimiento. Y fíjate cómo recibe tu cuerpo esto que te estoy diciendo ahora. Volviendo a la temática que nos convoca, quizás lo más desolador no fue el diagnóstico o la falta de él, sino salir de ahí sin herramientas y sintiéndote sola. Me pregunto y te pregunto, ¿qué está cambiando en vos ahora que escuchas esto? Si te dan ganas, escribime y contame qué te dejó este episodio. En la descripción encontrás mi Instagram y mi mail. Gracias por escuchar. Nos escuchamos en el próximo.